falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Solamente leyendo este capítulo podemos sacar entre 5 y 6 temas, porque está hablando acerca de tiempos de prueba, está hablando acerca de la sabiduría, está hablando acerca de la ostentación en las riquezas y está diciendo el que es de humilde condición, no pobre, habla de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir, la humildad para un cristiano no significa nada, sencillamente todos tenemos lo que necesitamos en la mesa, pero hay algo que nos une a todos y es la salvación y la eternidad. Tan digno es el que vive humildemente como tan digno es aquel que posee riquezas. Por eso dice, el humilde gloríese en su exaltación, que tiene la misma dignidad y la misma eternidad que cualquiera, y el rico orgullézcase en su humildad, porque ¿qué está diciendo? Que la vida del hombre es como la flor de la hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, y dice, así se marchitarán las riquezas. Es decir, no pongamos la mirada ni en las riquezas, ni en el poseer, ni en el tener, porque no nos aportará nada para la eternidad.
está tratando también acerca de la falsa religiosidad, o más bien, ¿cuál es la verdadera religiosidad? ¿Alguna vez hemos visto, o probablemente tú conozcas a personas que puedan decir, es que yo soy buen cristiano, yo estoy muy cerca de Dios y porque yo oro, porque yo busco a Dios? Y el último versículo de Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso, si alguno cree que es buen cristiano, dice, y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. El criticón, malicioso, mal hablado, aquel que habla despectivamente a las personas, aquel que habla con menosprecio. Mira que Santiago habla mucho acerca de la lengua y está hablando, ¿verdadero cristiano? Verdadera fe cristiana, quien no refrena su lengua, la religión, ese cristianismo es vano, está vacío de contenido. La religión pura y sin mácula, es decir, la religión, algo puro, es algo auténtico. Algo puro es como el oro, donde no hay mezclas. Algo puro es algo que no se puede deshacer, que no se puede mezclar. Lo verdadero, y está hablando Santiago, que lo verdadero en el cristianismo y donde no hay mancha y donde hay una verdad, número 1, en visitar a huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Pero recuerda que la Escritura está escrita hace muchos años. Y si tú quieres trasladar la Escritura al día de hoy, cuando la palabra habla de viudas y de huérfanos, está hablando a gente desvalida, quebrantada, porque aquel que ha perdido a sus padres siendo un menor se encuentra desamparado ante la vida. Porque aquella mujer que ha perdido a su esposo cuando él era el que mantenía todo el hogar y toda la casa, y más antiguamente donde la mujer solamente recibía su sustento por un esposo, hoy en día hay mayor igualdad y podemos desarrollarnos, pero en aquel tiempo no. Por lo tanto, Santiago estaba diciendo y estaba hablando a la iglesia, el verdadero cristiano y el verdadero carácter cristiano se encuentra en mirar por los débiles y quebrantados, en tener compasión por aquellos que están necesitando esperanza y palabras de fe. Puedes mirar a tu alrededor gente quebrantada en su corazón por problemas y situaciones donde no sabe a qué agarrarse, y es como esa persona que está cayendo por un barranco y en ese barranco no tiene nada a lo que agarrarse, y cada vez el barranco se hace más profundo y le resulta más difícil salir. Como cristianos y como gente de fe, el verdadero evangelio se encuentra en tirar su mano y rescatar y hablar de Jesucristo y predicar un evangelio de poder y de esperanza en medio de esta generación y poder ayudar al quebrantado de corazón. Y está diciendo, número 2, y guardarse sin mancha del mundo. Que el mundo, cuando habla del mundo, está hablando de una sociedad alejada de Dios, de una sociedad que su estilo de vida, su estilo de pensamiento, sus acciones son contrarias completamente a lo que Dios habla en su palabra. Por eso dice, y guardarse sin mancha del mundo. Que el mundo no te manche, que no te manche de sus mentiras, que no te manche de sus vanidades, que no te manche de toda su inmoralidad, que no te manche. Ven conmigo a Efesios 5. Efesios 5 dice así, versículo 1, sed pues imitadores de Dios. Aquí vamos a ver cómo yo puedo evitar mancharme con el mundo, cómo yo puedo hacer para que el mundo no me manche. Y dice así Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como
también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y está hablando la palabra. ¿Cómo puedo yo guardarme sin mancha? Sed imitadores de Dios. Un imitador, y me venía mucho a la mente un imitador que sale en televisión, Carlos Latre, que tiene una capacidad de imitar vocalmente gestos, actitudes de un montón de gente famosa. Y cuando la palabra habla de sed imitadores, está diciendo: busca ser, busca llegar, busca imitar, busca ser como Dios. Sed imitadores de Dios. Mirad a Cristo, mirad el amor de Cristo, que dice que se ofreció ofrenda y sacrificio en olor fragante para Dios. Lo que hizo Cristo fue obedecer en todo momento al Padre. Lo que hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra fue proclamar el reino de Dios, pero obedecer al Padre en todo momento. Sed pues imitadores de Dios. ¿Quieres guardarte sin mancha? Busca imitar a Dios. Busca mirar a Dios en toda tu manera de vivir. Y está hablando, pero ni fornicación, está hablando de inmoralidad sexual. Apártalo de tu vida. Todo lo que es avaricia, apártala de tu vida. Todo lo que son engaños, truhanerías. Cuando veo la palabra truán en la Biblia, Reina Valera del 60, me hace recordar a esa canción de Julio Iglesias, que cuando canta soy un truán, soy un señor. Y me recuerda en Navidades a un par de humoristas, Faemino y Cansado, imitando con soy un truán, soy un señor. Un truán, espérate, es un sinvergüenza que vive de engaños y de estafas. Y muchas veces, iglesia, tú y yo podemos toparnos y encontrarnos con mucho trilero, con mucho cara dura, con mucho sinvergüenza que vive de estafas, que vive de engaños. Anda, préstame por aquí, anda, dame por allá, pero se acerca a las personas con un sentido de amistad. Cuánto te quiero, amigo, qué importante eres para mí, pero es una sociedad que vive engañando y siendo engañada, en medio muchas veces de inmoralidad. Pero dice la palabra de Dios: pero vosotros sois hijos de luz. Comprueba y busca lo que es agradable a Dios. Tú antes vivías de esta forma, pero recuerda que ya no vives de esta forma, que uno debe guardarse sin mancha. Las obras, dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
pero las obras de las tinieblas son infructuosas. ¿Qué está diciendo la palabra? Que caminar por un camino de tinieblas no te va a traer fruto ninguno. Dime qué te va a dar el mundo de la noche. Dime qué te va a dar estar toda la noche de parranda. Te lo digo, drogas como el que se bebe un zumo de naranja. Y si no las quieres, no te preocupes, que ya te las ponen en un vaso. Y muchos jóvenes están muriendo. Un Halloween que se ha celebrado hace poco y salen muertes de niños jóvenes, de niños, de chavales que tú les dices, tú los ves. Y si pudiera ser tu hijo, uno se quiere morir por dentro, por saber que se han ido a una casa abandonada, que han alquilado una bombona, que se han drogado y no se han dado cuenta y se estaban asfixiando. Y una niña muerta, el resto en el hospital. ¿Qué trae el mundo de la noche? ¿Qué trae el mundo de las tinieblas? Es donde el diablo trabaja, y muy fuertemente. Trabaja en medio de infidelidades, gente que sale por la noche y se le olvida que un día hizo pacto y que tiene pacto y que su esposa o su esposo está en su hogar con los niños, por ejemplo. O gente joven que no se respeta y lo que va haciendo es entregar su vida y su cuerpo a un montón de jóvenes que no sabes ni conocen de nada. Y hoy en día, fíjate, cuando dice la palabra y que nadie os engañe con palabras vanas, está diciendo que nadie os convenza de lo contrario, porque va a haber gente a tu alrededor que te va a decir, estás perdiendo tu juventud, pero ¿qué haces metido o metida en una iglesia? Tienes que experimentar, porque si no experimentas no vas a saber. Y para tener una buena relación tienes que haber tenido 10 o 12 primeras para luego tener una buena relación. No conozco a ningún hombre ni a ninguna mujer que habiendo tenido esa trayectoria personal, sexual y de esa manera sea feliz y esté pleno. Casi todo el mundo está frustrado, herido en su corazón, porque relación tras relación va marcando tu corazón y tu alma, porque vas perdiendo dignidad, porque hay una concepción muy errónea acerca de la sexualidad. En el mundo latino, en toda la tradición latina, hay una idea y una concepción de posesión, que cuando estás con una persona posees. Es mentira, porque la palabra de Dios habla del amor como un acto de entrega. Y tú no posees, te estás entregando. Te estás entregando y estás dando lo mejor que hay en ti. Pero ¿a quién se lo estás dando? ¿Alguien tiene un Kleenex, por favor? ¿Me das un Kleenex? Solo uno. Espera, quédate aquí, Antonio. Perdonad, ¿eh? ¿Me das otro Kleenex, por favor? Gracias. Dame otro Kleenex. Voy a necesitar más, ¿eh? ¿Sabes qué son estos Kleenex? Es tu vida tirada cuando tú te entregas a personas que no te merecen. Te están tirando como un Kleenex. Y tú estás dando lo mejor de ti, porque hay algo en ti que es tu intimidad. Y cuando la palabra del Señor está diciendo fuera inmoralidad sexual, porque parece fornicación, todo se ha bromeado mucho y parece que está muy anticuado. Pero yo te hablo cuando tú estás entregando tu cuerpo y tu corazón a otras personas, eres como un Kleenex tirado. Y no conozco a ningún hombre ni a ninguna mujer que se sienta bien cuando es menospreciado. Cuando te dicen, ya no te quiero, no me vales. ¿Por qué? Pues porque he encontrado a una mejor que tú. Porque he encontrado a otro mejor que tú.
Y esas personas, solamente un cristiano que ame y tenga compasión puede recoger este Kleenex y empezar a hablar y a restaurar las vidas y hablarles de Cristo y de la dignidad que solamente Cristo puede traer a la vida de una persona. Y hay otro Kleenex. Tal vez estés rodeada en tu vida o rodeado de amigos y amigas que sabes que están entregando su vida a personas que no le merecen y que es sufrimiento tras sufrimiento. Hoy en día, 35% de la población española está soltera porque nadie encuentra una pareja idónea, porque el amor y la entrega se ha convertido en un Kleenex que uso y tiro. Uso y tiro. Y hay gente tan dolida en su alma y en su corazón que no se repone, que prefiere vivir sola o solo. Aquí no hay ni feminismos ni machismos. Aquí está el ser humano que se ve dolido y que se ve frustrado y llega una mujer y termina diciendo, ¿pero qué pasa conmigo? ¿Es que no le gusto a ningún hombre? Y llega un hombre, que los hay muchos hoy en día, ¿pero qué pasa? ¿No hay ninguna mujer que me valore, que me quiera? Es una sociedad y un mundo de tinieblas que no está valorando el amor de Dios, que no está valorando el reino de Dios. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Que tú ya no eres de las tinieblas, que ni siquiera tengas ni esas conversaciones, ni estés con esa gente, ni te muevas en esos círculos, ni vayas a esas fiestas, porque eso es perdición para tu alma y para tu corazón. Antes bien, vive como hijo de luz, vive como una hija de luz. Busca, ama, sirve, no pierdas el tiempo de tu vida. Detrás de una noche viene una resaca muy grande. Al día siguiente ni recuerdas lo que has hecho, pero sabes que hay un agujero en tu corazón que no hay quien lo pueda satisfacer. Y solamente Cristo trae dignidad y valor a la vida de una persona. Te hablo a ti que me escuchas. Y uno dice, me gustaría que esto lo oyera otra persona. No, tú que estás aquí, escúchalo y transmítelo y valórate, joven que estás aquí, prepárate. No digas, mis padres han trabajado mucho, yo ya sé dónde voy a trabajar, ya me están preparando el camino. No, esfuérzate, estudia, trabaja y que sea tu propio desarrollo y lo que Dios quiere hacer en tu vida, que tiene tu futuro en sus manos. Y más allá de donde hayan podido llegar tus padres, llegarás tú. ¿Por qué? Porque no solamente tienes el colchón de tus padres, sino que tienes la fuerza de Cristo en tu vida. Eres hijo, eres hija de luz. Valora lo que Dios quiere hacer en tu vida y no vivas bajo los parámetros de este mundo. No. Imitad, sed imitadores de Dios, búscate la palabra. Hay misterios tan grandes que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. No pierdas el tiempo en lo que tus amistades pierden el tiempo, porque llegará un día donde ya nada te satisfaga y encima digas, ya no estoy a tiempo. He perdido mi vida, ahora lo único que me queda es encontrar cualquier sitio. He perdido mi juventud. No lo hagas. Tienes que ser más inteligente, tienes que ser más sabio. El que esté a falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque Dios la da sin reproche ninguno. Pero el que tiene doble ánimo, que ni piense que lo va a recibir. Doble ánimo no está hablando de triste, sonriente, feliz, abatido. Doble ánimo es un doble pensamiento, donde uno está oyendo la palabra de Dios, pero no termina de integrarla en su vida ni en su corazón, porque piensa que la palabra de Dios es obsoleta y que ya no hay lugar en ella. No piense que el que piensa así va a recibir sabiduría de parte de Dios. Porque o tú entras en el camino verdadero y tú entras en la palabra y en la dirección que Dios te da, o no hallarás sabiduría, estarás tan perdido. Como dice un teólogo, estoy sin cantimplora y perdido en el desierto. Algunos están perdidos en el desierto y sin cantimplora. No piense que el que
tiene doblez en su corazón y a veces sí, a veces no, sino que el que se ha determinado a seguir a Cristo y su palabra permanezca fiel hasta el final, iglesia. Levántate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Vas a recibir dirección de Dios cuando uno se levante, porque a veces parece que estamos dormidos tocante al mundo que nos rodea y a la realidad que nos rodea. El mundo va a su rol, pero los hijos de Dios tenemos que estar perseverando a pico y pala en la palabra de Dios y en el reino de Dios. Persevera, persevera, persevera. Esto es lo verdadero, perseverar. Por eso también Santiago está diciendo, no seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Y pone un ejemplo, es como aquel hombre que se mira en un espejo, se ve, se examina, se marcha y se olvida de cómo era. Sino que el que persevera en la perfecta ley, en la de la libertad, será bienaventurado. Y está hablando que no solamente el que oye la palabra, y hoy todos venimos y estamos oyendo, unos más, quizás otros menos, pero en tu mente y en tu corazón hay palabra que se está grabando y sellando. Pero después de oír, tiene que venir el hacer, que es integrar la palabra de Dios como un modelo de conducta en mi vida. Tiene que ser un modelo de conducta. Significa que lo que yo he oído, le tengo que decir, Espíritu Santo, ayúdame, porque ahora tengo que vivirlo. Y esto es lo fuerte. Porque oírlo me agrada, me gusta, sé que es bueno, pero vivirlo es costoso y se me hace a veces difícil. Sin embargo, el Espíritu Santo que está en ti te ayudará, pero uno tiene que tomar la decisión de ser no solamente oidor, sino también hacedor de la palabra de Dios y no ser oidor olvidadizo. Salgo de aquí, más o menos he entendido el mensaje, parece que la pastora habla clarito, pero salgo de aquí y me olvido y continúo mi vida como la seguía viviendo. Eso no producirá cambios en tu vida. Bienaventurado el que hace la palabra de Dios, porque entonces recibirá la bendición de Dios. Amén. Así que busca al Señor. Y luego dice Santiago, que esta es la primera parte: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales en toda, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo puede decir una persona que tengas por sumo gozo cuando te encuentras en pruebas? La prueba es usada por Dios para sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón. ¿Para que lo vean todos? ¿Para que se rían de mí? No. Tiempo de prueba. Y yo en lo personal he pasado momentos de prueba que nadie ha sabido, pero yo sabía que era Dios tratando con mi vida en algún área, porque lo que Dios quiere es sacar a la luz para que yo vea, vea cuánta fe yo tengo y cuál es realmente el grado de mi fe en Él. Y Dios lo que hace es poner una prueba en el camino. Puede ser una enfermedad, puede ser una dificultad laboral, puede ser con la familia, puede ser X cosas y motivos, puede ser una pandemia que Dios utilice, puede ser un COVID que Dios utilice y uno ¿qué hace? Se echa a temblar o se fortalece en fe. No pasa nada si uno tiene que reconocer, como a mí me pasó hace muchos años, reconocer, Señor, me he quedado sin fe. Y lo que yo tengo delante, la montaña que yo tengo delante, el gigante que yo tengo delante, me he dado cuenta que todos mis años de cristianismo se me han ido al garete, porque estoy deprimida, ansiada, nerviosa.
¿Por qué Dios trae la prueba? Porque quiere sacar realmente lo que hay en el corazón. Ahora, tenga la prueba, su hora dice que tenemos que ser probados como el oro. Y así como el oro se prueba con el fuego, aunque es perecedero, mucho más vamos a ser nosotros probados, a fin de que Cristo sea formado en nosotros y alcancemos esa salvación tan grande que Dios nos tiene preparada. La prueba no durará más y menos que lo que Dios tenga establecido. La prueba no será ni más grande ni más pequeña, salvo lo que Dios haya decidido que tú y yo vamos a tener que enfrentar, porque necesitamos saber lo que hay en el corazón y comenzar a clamar a Dios con todas nuestras fuerzas. Hubo un rey llamado Ezequías. Este rey Ezequías se enfrenta a él el rey de Asiria. Y el rey de Asiria había conquistado todas las naciones que tenía a su alrededor. Y cuando llega a Ezequías y le dice, ¿qué te crees tú? ¿Que Dios te va a librar? Si Dios me ha entregado a mí todas las naciones, ¿te crees que tú y tu nación vais a ser menos? Y Ezequías rasga sus vestiduras y dice que comienza a orar a Dios diciendo, Señor, si ese rey de Asiria ha aniquilado a otras naciones es porque las otras naciones, sus dioses eran de barro, de hierro y de madera, pero no eran el Dios de dioses que eres tú, el único Dios verdadero. ¿Te has levantado alguna vez en fe y has puesto y has dado cara y frente y oposición a tu prueba? Y has dicho, Señor, yo no voy a mirar a lo que le sucede al mundo, a lo que pasa a mi alrededor. Sé que formo parte de este mundo, pero sé que soy hijo tuyo, hija tuya, y sé que tú estás conmigo. Señor, ayúdame. Y la voz de Ezequías fue oída de parte de Dios, porque manda el profeta Isaías y le dice, no te preocupes porque Dios estará contigo. Y el ángel de Jehová, dice la escritura, que mató a 185,000 hombres de los asirios, dando victoria a su pueblo. Pero ahí no queda la cosa, porque Ezequías enferma y el profeta Isaías acude a él y le dice, dice Jehová que pongas tu casa en orden porque vas a morir y no vivirás. Y Ezequías se queda, un hombre de mediana edad, y dice, ¿cómo voy a morir? Ordena tu casa porque vas a morir. Si en algún momento Dios te dice, tú tienes un sueño y Dios te dice, ordena tu vida, Gema, porque vas a morir y no vivirás. ¡Oh, Señor! ¿Qué hace Ezequías? Volver a clamar a Dios. Señor, tú sabes que yo he sido fiel en tu casa. Tú sabes, Señor, que todo altar de los idólatras, que todo altar de los enemigos yo lo he derribado y solamente al único Dios verdadero he servido. ¿Cómo no vas a oírme? Señor, ayúdame. Y dice la escritura que Dios habló y le dijo, he aquí, 15 años más te son concedidos. Y prueba de ello será que el sol retrocederá 10 grados en su sombra. Y así sucedió, iglesia. Pero ahora ven conmigo, porque detrás de esta historia tan hermosa, si lo quieres apuntar, está en Segunda de Reyes 18. También está en Isaías 36 y en Segunda de Crónicas 32. En estos tres textos, los capítulos en adelante es la historia del rey Ezequías y todo lo que le aconteció. Pero ven conmigo a Segunda de Crónicas y vamos a terminar con esto. (32:24) dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías
no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados, hasta el versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer lo que estaba en su corazón. ¿Sabes qué sucedió? Que tanta bendición de Dios y tanta gloria produjo en él enaltecimiento de corazón. Y muchas veces, iglesia, nosotros pensamos que todo lo que hemos recibido, los talentos, dones recibidos, que toda la buena economía que por la misericordia de Dios podamos tener, pensamos muchas veces que es porque yo me lo he ganado. Porque qué bueno soy, qué buen artista soy, qué creativo soy, qué buen estudiante soy, qué buena gente que soy. Se enalteció el corazón del rey y eso no le agradó a Dios. Prueba de ello fue que vinieron a verle un rey de Asiria. ¿Y sabes lo que hizo Ezequías? Mostrar todos sus tesoros y toda la defensa que había en el país. Abrió su corazón a esos reyes y mostró todo lo que tenía a esos reyes extranjeros. Y cuando vino el profeta Isaías, le dijo: ¿quiénes son esos hombres y qué les has enseñado? Y él dijo: no, pues todos los tesoros. Fue un hombre que se enorgulleció en su corazón. Y dice la Escritura que Dios lo permitió para probar su corazón. Porque el corazón del hombre es probado para saber qué es lo que hay en nosotros, qué se cuece en nosotros. Dios no tiene interés en ponernos nunca en evidencia. Y Dios no quiere mostrarle a nadie tus caídas. Dios quiere mostrarte a ti y ponerte a prueba a ti de lo que hay en tu corazón. Por eso es necesaria la prueba en nuestras vidas. Tened por sumo gozo, agradécele a Dios que te muestra lo que hay en el corazón. ¿Para qué? Para poder rectificar aquel camino que estás transitando y sabes que no es correcto. Falta de fe, a veces orgullos, a veces vanidades, porque nos hemos acostumbrado a una bendición de Dios top 10 y pensamos en algún momento que esto es gracias a nosotros. Y lo que uno tiene que tener muy claro en su vida es que todo lo recibido es porque Dios nos lo ha dado. Aún su talento, aún esa sabiduría, aún esa creatividad, aún ese saber hacer, Dios nos lo ha dado. Y si tú sabes reconocer a Dios en todas las áreas de tu vida, recibirás bendición de Dios. Porque al que pone a multiplicar sus talentos, Dios le dará más. Pero al que cae en orgullo, entonces Dios tiene que probar las vidas y los corazones. Pero en cualquier área de nuestras vidas, iglesia, Dios va a tratar. Vamos a ponernos en pie.